Bueno, perfecto. Bueno, entonces como ya saben todos, hoy vamos a hablar de resonancia magnética funcional. Antes de comenzar estrictamente con todo lo que está preparado para el webinar de hoy, quería darles algunos puntos claves de lo que significa la resonancia magnética funcional. Esta es una técnica de imágenes que se utiliza para estudiar la actividad del cerebro. Se procede tomando imágenes de resonancia magnética mientras el sujeto realiza una tarea a estudiar, o sea que la persona, el paciente que está dentro del resonador, tiene que realizar una tarea mientras realizamos el scan. Se capta actividad cerebral sin riesgos de ionización, obviamente porque estamos hablando de resonancia magnética. Y los cambios metabólicos permiten identificar de manera indirecta la actividad cerebral que los genera. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la señal Volt, que es como la base más importante de los estudios funcionales que ahora vamos a detallar. La resolución temporal es del orden a 1 a 3 segundos. Esto me refiero que en 1 segundo, en 2 segundos, se puede escanear el volumen completo del cerebro, pero la resolución espacial es baja. También vamos a hablar un poquito de la secuencia C. Y básicamente, ¿para qué se lo utiliza hoy en día? Es utilizada como práctica de rutina previa a una cirugía cerebral para preservar las funcionalidades neuroanatómicas en el tratamiento de pacientes con tumores cerebrales, todo lo que son MAD y epilepsia. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a ver cómo va a estar organizado. Al principio vamos a hablar de qué se basa la señal Volt, que es lo que nosotros vamos a cuantificar cuando hacemos estudios funcionales. Luego vamos a ver la práctica, o sea, la realidad de cuando ingresa el paciente al resonador, qué es lo que nosotros le mostramos. Vamos a detallar los distintos paradigmas y vamos a hablar de cuáles son las activaciones que uno esperaría encontrar con cada uno de estos paradigmas. Luego vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de paradigma. Vamos a hablar muy brevemente del modelo estadístico que aplicamos para poder analizar este tipo de imágenes, este tipo de información. Y finalmente vamos a hacer una pequeña revisión de los trabajos que fueron surgiendo en todo lo que es la implementación en la clínica aplicada de todos los días de estos estudios. ¿Okay? Bueno, si les parece, entonces comenzamos. Un detalle nada más. Como ven, a izquierda, abajo de la pantalla, tienen un porcentaje. Eso es para los ansiosos como yo, para que sepamos cuánto falta para que termine. Bueno, entonces comencemos. Vamos a empezar a hablar, vamos a basarnos a ver qué es lo que nosotros estamos midiendo cuando hacemos un estudio funcional. Como sabemos, la composición del cuerpo humano mayoritariamente se basa en protones. Estos se encuentran en las moléculas de agua, que componen más o menos del 60 al 75% del cuerpo humano. La particularidad de estos protones es que tienen una carga positiva libre, y esta carga positiva tiene un movimiento llamado de spinning. Dicho movimiento, como cualquier carga en movimiento, lo que genera son pequeños campos o dipolos, o pequeños imanes, ¿no? Que está representado aquí por la flechita de color azul. Entonces imaginemos que un paciente ingresa al resonador, le vamos a hacer un estudio del cerebro, entonces veamos si tenemos un cubo, un voxel pequeñito, una parte del cerebro, ¿qué sucedería en dicho espacio? Lo que vamos a tener son, acá está representado los distintos protones, o sea, el movimiento de spinning, y lo que podemos ver es que está aleatoriamente en todo este cubo o voxel. Cuando nosotros ingresamos al resonador hay un campo magnético muy pero muy fuerte que representa la flechita roja, entonces lo que vamos a ver es que todos esos movimientos de spinning rotatorios se van a alinear. Fíjense que están todos en una misma dirección. Y la base de los resonadores, básicamente nosotros lo que le vamos a dar a ese sujeto son distintos pulsos de radiofrecuencia, que lo que van a lograr es que estas moléculas adquieran una energía más alta. Como ven, fíjense que muchos, adquirieron esa energía y están en un estado de excitación. Cuando liberan esa energía, van a generar una señal que es lo que realmente nosotros vamos a captar en el resonador.
¿Mm? Y luego van a volver a ese estado de reposo. ¿Mm? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a centrarnos ahora un poco más en lo que es la señal Volt. Como les decía, bueno, es la señal dependiente del nivel de oxígeno en sangre. Vamos a ver por qué es eso. Como sabemos, el cerebro está ampliamente irrigado. En ese límite, de las venas y las arterias, es donde están los capilares y es donde se produce realmente el intercambio gaseoso y la entrada de glucosa al cerebro. Imaginemos que ahora estamos en una región particular, fíjense, ahí tenemos un esquema de un capilar, un astrocito, una sinapsis, y es una región del cerebro que está siendo utilizada para alguna actividad particular. Por ejemplo, la persona, el paciente está moviendo una de sus manos o está hablando, está diciendo palabras. Entonces, en esa región lo que va a haber es mayor actividad neuronal, o sea, va a haber liberación de distintos neurotransmisores, se van a excitar las dendritas de los axones, y lo que va a haber es un gasto energético, y por ende, en esos capilares lo que va a suceder es que la oxihemoglobina va a pasar a ser deoxihemoglobina. Una vez que libere el oxígeno, dado que esas células van a gastar mucha energía, van a gastar lo que se llama el combustible de las células, que son los ATP, y se va a activar mucho el ciclo de Krebs. Entonces, por ende, va a necesitar mayor oxígeno para degradar la glucosa y generar esos nuevos ATPs. Entonces, esta particularidad, esta forma en la que tiene el cerebro de trabajar, lo vamos a ver que se repite. Acá lo que estamos midiendo justamente es el porcentaje de cambio de señal, que es lo que nosotros captamos en el resonador a través de las imágenes EPI. Y fíjense que los distintos colores lo que nos muestran es que se comporta de una misma manera en distintas regiones del cerebro. No importa en qué región estemos, va a reaccionar de la misma manera. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle a qué nos referimos con la señal. Y finalmente, a partir de esta señal, vamos a lograr generar imágenes de resonancia magnética funcional. Esto sería como el final de la historia. Pero antes, me gustaría hacer un pequeño zoom sobre esta señal Volt, que básicamente podemos entender que hay como tres partes. Fíjense que el gráfico de arriba lo que nos define es la actividad neuronal. Imaginemos, tenemos el tiempo en el eje de las X y una actividad neuronal como es el movimiento de la mano, que se produce y después deja de producirse en el momento cero. Y después vamos a tener la respuesta funcional. Vamos a ver que hay una pequeña baja de la señal. Esto se debe al consumo de oxígeno. Vieron que lo que pasa es de oxihemoglobina a deoxihemoglobina. Y la particularidad que tiene es que la oxihemoglobina, como habíamos visto en el esquema anterior, la oxihemoglobina es diamagnética y la deoxihemoglobina es paramagnética. Esta situación genera que esta molécula genere pequeñas inhomogeneidades del campo magnético, entonces va a bajar la señal Volt. Fíjense que este piquito, por eso hay una pequeña baja de la señal. Luego vamos a tener un exceso de la oferta de sangre oxigenada, y entonces por eso va a aumentar mucho la señal. Y finalmente, en la tercera etapa, cuando volvemos como a la línea de base, se va a recuperar. Esta es la base, o sea, este tipo de respuesta que tiene el cerebro es lo que vamos a medir cuando hacemos estudios funcionales. Ahora, después de explicar los paradigmas, vamos a entender un poquito más, porque vamos a entender la parte de la estadística. Bueno, ¿qué áreas cerebrales básicamente nosotros vamos a estudiar cuando hacemos estudios funcionales? Hoy en día en la clínica se puede investigar todo lo que es áreas primarias auditivas, áreas de lenguaje asociadas como es el área de Broca, el área de Wernicke, áreas primarias motoras y áreas sensitivas, y también áreas occipitales que están asociadas a todo lo que es los componentes visuales. Si recordamos un poquito cómo es el homúnculo, que se define en la corteza del cerebro, cuando empezamos al principio, o empezando por la parte de los pies, están bien arriba,
luego se ve la representación de las manos, luego la boca y la lengua, finalmente. Esto es importante para entender después las activaciones que nosotros vamos a tener en el cerebro cuando hagamos los estudios funcionales. Bueno, me interesa ahora que veamos qué son los paradigmas funcionales. Cuando hablamos de paradigma, no tiene nada que ver con los modelos de conocimiento, o sea, cuando hablamos de historia de la ciencia, que son toda una serie de conocimientos aceptados en las comunidades científicas, sino que nos estamos definiendo algo específico que son dentro de los estudios funcionales, a que un paradigma, vamos a leerlo, es una secuencia de estímulos que se le da a un paciente que ingresa al resonador con un objetivo que es el de lograr una activación cortical en una región cerebral determinada, mientras obviamente el sujeto es escaneado. O sea, todos los estímulos, todo lo que genere este paciente dentro del resonador va a ser parte del paradigma. Y cuando nosotros armamos un estudio funcional, es clave pensar qué tipo de paradigma vamos a utilizar. Entonces, para ver un poquito más la parte más práctica, nosotros tenemos obviamente el resonador. Lo que vamos a colocar es una pantalla adentro del resonador. Por fuera del resonador vamos a armar un cañón con el que vamos a proyectar, y dentro de una computadora vamos a tener todos los paradigmas ya prediseñados. El paciente va a ingresar acostado, se le va a colocar la bobina de cerebro, y en esta bobina de cerebro, como muchos de ustedes deben saber, hay un espejito doble por el cual el paciente puede mirarse los pies. Entonces, fíjense la colocación donde está la pantalla, es lo que va a ver la persona mientras está acostada. Entonces le vamos a proyectar, por ejemplo, en este caso, sería un ejemplo de un estudio motor. Entonces le vamos a mostrar unas manos para que la persona haga un ejercicio dentro del resonador. Todo vía claves visuales. Bueno, ¿qué tipo de paradigmas utilizamos hoy en día en lo que es cuando hacemos estudios funcionales? Hacemos estudios del lenguaje, motores, visuales y auditivos. Todo lo que es de lenguaje tenemos paradigmas específicos de fluencia fonológica, fluencia semántica y comprensión de lectura. En lo que es motor tenemos motores de manos, de pies, de boca y lengua. Y después los dos que mencionamos, uno para el componente visual y otro para el componente auditivo. Es importante cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de información, cuando nosotros vemos los resultados. Ahora vamos a ver varios ejemplos, pero me interesa que tengamos bien o sea, definidos cuáles son los colores de las activaciones, o sea, de los resultados. Perdón. Tenemos entonces, por ejemplo, todo lo que es fluencia fonológica, lo vamos a ver con una coloración que va desde un intenso rojo hasta un blanco. Después fluencia semántica es el tono de los azules, comprensión de lectura la vamos a ver en color verde. Después, para todos los paradigmas que se hacen con ambas manos, la convención, vamos a utilizar el color rojo, anaranjado y amarillo para todo lo que es la mano derecha, el pie derecho, y para el lado izquierdo va a ser de color azul. Después tenemos motor de boca y lengua en distintos componentes rosado, el visual de los recuadros y el auditivo de tonos en verde. Bueno, ¿cómo armamos estos estudios funcionales? Bueno, ahora todo lo que vamos a ver son diseños por lo que se llama por bloques. ¿A qué se les llama diseños por bloques? ¿Se acuerdan de lo que vimos al principio, la señal Volt? Bueno, nosotros lo que vamos a querer es activar el cerebro en distintas áreas por distintos bloques de 30 segundos. Fíjense cómo empieza desde el punto 0, ahí abajo, creo que ustedes pueden ver si yo pongo la manito acá. Acá tenemos el tiempo 0, a los 10 scans o a los 30 segundos, a los 20 scans o a los 60 segundos, y así va avanzando. Y a medida que va avanzando tenemos la línea de base, que es el tiempo, el momento de reposo, donde la persona no tiene que hacer ninguna tarea, y los momentos de activación, donde el paciente tiene que realizar una tarea asociada. En este caso, supongamos que es algo motor, bueno, mover la mano, o finger tapping, lo que se llama de tocarse la yema de los dedos.
Pero la idea es que son varios bloques que se van repitiendo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué tenemos que repetirlo varias veces y no ingresa al resonador, mueve un poquito la mano y ya lo terminamos? Porque la señal que nosotros vamos a medir en el resonador es muy baja. Entonces, para poder discriminarla de todo lo que es el ruido de fondo, vamos a necesitar que haya muchos momentos homogéneos para después hacer un análisis estadístico y hacer como una sumatoria de todos esos momentos en los que la persona activaba esa región del cerebro y versus los momentos de descanso. ¿Ok? Bueno, veamos ahora en detalle algunos de los ejemplos, como les mencioné, vamos a ver fluencia fonológica, fluencia semántica y comprensión de lectura, todos los paradigmas asociados al lenguaje. Entonces, el primero, el de fluencia fonológica, vamos a realizarlo de la siguiente manera. El sujeto, o sea, el paciente, lo que va a visualizar en la pantalla va a ser una letra bien grande y lo que le vamos a pedir es que diga palabras asociadas con esa letra. Después va a haber un momento de descanso asociado con esta crucecita y luego de vuelta otra letra. Y así van a ser los bloques, o sea, los bloques de activación van a estar representados por las letras y por los momentos en los que la persona va a hablar con esa letra en pantalla. ¿Entienden? Bueno, aquí vemos algunos cortes axial, sagital y coronal de esas activaciones asociadas a este estudio funcional del lenguaje. Si lo vemos, acá tenemos unas imágenes en 3 dimensiones y también los 3 cortes, tanto sagital, coronal como axial. Y lo que podemos hacer para discriminar cuáles son las regiones asociadas a este paradigma es superponerlo a un atlas. Como se puede ver, los distintos colores de este atlas son distintas regiones ya predeterminadas. Entonces vamos a poder detectar que la fluencia fonológica, por ejemplo, nos va a dar mucha activación en todo lo que es el giro orbital, asociado a todo lo que es el componente de Broca, área de Broca, eh, el surco presental inferior, surco frontal inferior, surco central y giro frontal medio. Estos otros dos están más asociados a todo lo que es el movimiento de la boca y la lengua. ¿Okay? En este caso, estamos viendo que es bastante lateralizado a la izquierda. Vamos a ver el paradigma de fluencia fonológica, es que es muy parecido al anterior, pero lo que le vamos a mostrar al paciente son distintos grupos de palabras. Por ejemplo, les vamos a dar partes del cuerpo, y entonces la persona va a decir todas las partes del cuerpo que se le ocurran, después con la cruz va a descansar, y de vuelta otro grupo de palabras, como por ejemplo podría ser animales, y la persona va a decir distintos animales. Fíjense, en este caso tenemos las distintas activaciones que están más lateralizadas en ambos hemisferios, fíjense. Por un lado, cuando hacemos la reconstrucción del hemisferio izquierdo, tenemos asociadas muy parecidas a las de fluencia, giro y surco subcentral, giro precentral y giro frontal superior. Y cuando vemos el otro hemisferio, vemos que también tenemos muchas activaciones, tanto en áreas temporales, como son giro temporal superior lateral, giro temporal medio, giro temporal superior lateral, polo temporal, giro precentral. En este caso, en este paciente determinado, era unas activaciones del lenguaje que estaban asociadas a ambos hemisferios. No es lo más común, pero a veces se encuentra. Veamos ahora el último de los distintos paradigmas de lenguaje, es el de comprensión de lectura. Acá es un poquito diferente la actividad, o sea, lo que le pedimos al paciente que haga. Al paciente, fíjense en estos esquemitas, se les da distintas frases que están incompletas y la persona lo que tiene que decir es la palabra que completa la oración. Y después hay un momento de descanso, que en realidad no está asociada a la actividad, que se le muestran unos objetos a izquierda y a derecha de la pantalla y la persona tiene que decir si son iguales o diferentes. Este paradigma es el ideal para detectar todo lo que es la lateralidad del lenguaje y está asociado más que nada para detectar áreas de Wernicke. También obviamente que tenemos componentes de áreas de Broca y motoras porque la persona tiene que hablar, tiene que generar lenguaje, ¿ok? Entonces veamos de vuelta las reconstrucciones en 3 dimensiones.
Veamos las áreas que están asociadas. Entonces, como les decía, áreas de Wernicke, giro temporal medio, giro superior del plano temporal, giro parietal inferior supramarginal, y por el otro lado, las áreas de Broca y también áreas asociadas al componente motor. ¿Ok? Bueno, continuemos con todo lo que son los paradigmas motores, son mucho más fáciles. En estos lo que se le muestra al paciente son unas imágenes de unas manos que están en la pantalla y una se va abriendo y se va cerrando. La persona tiene que coordinar lo mejor que pueda con lo que ven en la pantalla, y después lo que esquematizamos, como yo les comentaba, es por un lado tenemos las activaciones de la mano izquierda y por otro lado las activaciones de la mano derecha, ambas en una misma fusión con imágenes anatómicas. Aquí estamos viendo la reconstrucción en 3 dimensiones. Vemos entonces por un lado de uno de los hemisferios giro poscentral y surco poscentral, y por el otro lado giro precentral y surco central. Son todas las activaciones asociadas a la actividad motora. El motor de los pies también es muy similar. Recuerden el homúnculo, como cuando tenemos la representación de todo lo que es los pies, tanto motores como sensitivos, que están mucho más mediales, más hacia el centro, y también tenemos la fusión de ambas activaciones juntas en una misma imagen. Entonces vamos a tener representados todo lo que es giro poscentral, giro y surco paracentral, giro frontal superior y giro precentral. Por último, el último paradigma asociado a áreas motoras es el de boca y lengua, o también llamado producción silábica. En este otro lo que se le pide al paciente es que lo único que tiene que hacer es decir bla, 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 o sea, repetir ese vocablo durante 20 segundos aproximadamente, y después hay 20 segundos de descanso, y así sucesivamente. Fíjense que el componente motor de boca y lengua es muy bilateral, o sea, tenemos tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo igual cantidad de activación, en todo lo que es el giro poscentral, giro precentral, giro temporal superior y giro y surco subcentral. ¿Okay? Para todo lo que es las activaciones visuales, o sea, los paradigmas que nos van a permitir ver todas las activaciones de la zona occipital, lo que vamos a hacer es mostrarles, fíjense el esquemita, es como si fuese un damero, un tablero de ajedrez que se va invirtiendo a alta frecuencia, y después va a haber momentos, como les decía siempre, momentos de activación, que va a ser cuando le mostramos el damero, que se va invirtiendo, momentos de descanso, cuando está todo apagada la pantalla, o sea, no hay ningún tipo de estímulo visual. ¿Okay? Y de vuelta, cuando realizamos la superposición con el atlas anatómico, tenemos obviamente el polo occipital, giro cuñal, giro occipital temporal medio lingual, giro y surco occipital inferior. Por último, vamos a ver el paradigma auditivo. ¿En qué se basa este paradigma? Por momentos le vamos a enviar vía auditiva, obviamente, distintos pulsos de sonido, y después momentos en los que no va a haber sonido. Entonces, bloques de sonido, bloques de descanso. Y las áreas asociadas van a ser el giro parietal inferior supramarginal, giro temporal superior lateral, giro temporal superior del plano temporal. Y en ambos hemisferios va a ser bien bilateral, también nos esperaría activaciones en ambos hemisferios. Bueno, vemos un poquito en qué se basa el análisis estadístico que nosotros realizamos con estas imágenes. Si recuerdan, al principio les había comentado que el volumen que nosotros realizamos con este tipo de imágenes son volúmenes muy pero muy rápidos. O sea, en un segundo, acá en este ejemplo, tenemos un volumen cada 3 segundos, pero podría ser cada 1.5 o cada 2 segundos. Pero bueno, para este ejemplo vamos a pensarlo con cada 3 segundos, un volumen. En este caso vamos a tener 23 cortes asociados, axiales,
con un voxel determinado. Entonces pensemos, si hacemos un paradigma, por ejemplo, un paradigma motor que dura 5 minutos, vamos a tener en total en esos 5 minutos 100 volúmenes o lo que es lo mismo, 2300 imágenes. ¿Qué vamos a hacer con estas imágenes? Una aclaración, bueno, son secuencias EPI o T2 estrella que se las llama, que son muy sensibles a la señal Volt, que ya definimos, y utilizando distintos paquetes estadísticos, distintos softwares, como son el SPM o el FCL. Lo que vamos a hacer, imaginémonos que nosotros vamos a tener nuestros distintos voxeles. Entonces, si nosotros nos centramos en un voxel que está asociado a una actividad motora, si es el caso en este ejemplo, lo que vamos a poder ver, si nosotros graficamos nuestra señal, y por otro lado, acá el tiempo, o sea, no sé si ustedes ven cuando yo muevo el mouse, pero bueno, pongamos que sí, pero en el eje de las X vamos a tener nuestros volúmenes, y en el eje de las Y vamos a tener nuestra señal. Si ustedes pueden ver, en azul se encuentran nuestros datos, o sea, este voxel en el que nosotros estamos parados, y lo que vamos a ver es algo muy similar a lo que nosotros vimos anteriormente. ¿Se acuerdan cómo era el modelo de la señal Volt? Que tenía un pequeño pico y después subía y después llegaba como a un máximo y empezaba a decaer. Pero en estos casos, piensen que nosotros lo que le estamos pidiendo al paciente es que genere una actividad durante 30 segundos. Entonces no va a decaer esa señal, sino que va a llegar como a un piquito y después va a llegar a un plató que se va a mantener. Fíjense que el modelo al que nosotros vamos a querer ajustar nuestros datos va a ser ese de atrás. Entonces tenemos nuestros datos que son bastante ruidosos, porque obviamente se acuerdan que les comenté que la señal Volt era muy pero muy baja, entonces tiene un nivel de ruido muy alto. Por ende, como tenemos varios bloques de activación, a nivel estadístico, lo que sería como a nivel para pensarlo, juntamos todos nuestros datos en esos bloques de activación y les restamos los bloques de inactivación o los bloques de descanso. Entonces nos van a sobrevivir nada más en el P estadístico todos esos voxeles asociados o que tienen correlación con la tarea que estamos desarrollando. Y también, como mencionamos al principio, las secuencias EPI o T2 estrella, que son tan rápidas que en 3 segundos nos hacen un volumen completo del cerebro, tienen muy baja resolución. Fíjense, estas serían en gris, fíjense cómo casi que no podemos detallar bien la anatomía. Entonces siempre lo que vamos a necesitar cuando hacemos un estudio funcional, para recuperar todos los reparos anatómicos, que son esenciales justamente para que nos brinden información de dónde están estas activaciones, vamos a fusionarlas con, por ejemplo, un T1 anatómico, podría ser un FLAIR 3D o un T2, dependiendo de cuál es la lesión, qué es lo que nosotros queremos ver. Y fíjense, acá tenemos los distintos cortes axial, sagital y coronal, y tenemos las activaciones motoras asociadas a la mano y también en el cerebelo. Bueno, si les parece, vamos a mencionar algunos artículos que nos dan cuenta de la importancia de esta técnica cuando en el día a día, cuando tenemos pacientes que van a seguir una cirugía y nosotros queremos planificar esa cirugía. Desde los comienzos, desde los primeros papers que surgieron de Ogawa, que hablaba de todo lo que era la lógica de la señal Volt y de qué dependía, ya en 1991 Beliveau pudo demostrar, fíjense que salió en la tapa, acá tenemos las actividades a nivel de la corteza visual, ya pudo ver las primeras imágenes donde se veía el componente Volt asociado a imágenes anatómicas. ¿Okay? Aquí tenemos un review que nos da cuenta de los primeros 10 años, o sea, este trabajo es de 2010 y habla un poquito de qué sucedió en esos 10 años desde que se empezó a implementar los estudios funcionales.
Y vamos a leer, así no hacemos tanto lío y yo les hablo y ustedes leen al mismo tiempo. Lo que detectaron es que muchos estudios han comparado el mapeo de estimulación cortical intraoperatoria con la resonancia magnética funcional motora preoperatoria, y lo que encontraron es que había altas correlaciones entre las dos modalidades. O sea, previo a la cirugía se generaba una estimulación cortical intraoperatoria, y las regiones que daban señal positiva con respecto a las activaciones motoras se correlacionaban perfecto con los estudios funcionales que se hacían previos, obviamente. Entonces, también se vio en estos primeros años que la resonancia magnética funcional podría llegar a servir como sustituto no invasivo y confiable de la prueba de WADA. Ahora vamos a ver un poquito en detalle acerca de eso. Las imágenes BOLD han realizado una importante transición de investigación básica a una técnica de imágenes clínicamente viable. Era alguna de las conclusiones que sacaban este autor, que era como un review de los primeros 10 años. Y algo muy importante es que ya, por ejemplo, en 2007 ya estaban los códigos de terminología de procedimientos funcionales. ¿Qué es eso? Bueno, como sabemos, cualquier tipo de práctica médica tiene que tener sus códigos para definirlos, tanto para que las obras sociales puedan prestar esos servicios. Entonces, que ya estén codificadas a ese nivel nos permite que puedan ser implementadas también en todo lo que es los servicios médicos. Y también se empezó a ver esta técnica funcional se podía complementar mucho con la tractografía, DTI, porque como bien sabemos, o sea, toda la información que nos brindan los estudios funcionales es acerca de la sustancia gris, son las zonas de activación, pero es muy importante tampoco que las zonas de sustancia blanca que conectan, por ejemplo, área de Broca y área de Wernicke, no sean tocadas, no se lesionen durante la cirugía. Bueno, aquí vamos a detallar un poquito más con respecto al test de WADA, porque al principio justamente como el test de WADA, básicamente que es se realiza, es un estudio que nos da información de la lateralización del lenguaje, tanto del lenguaje como de la memoria, y lo que se hace es hacer una inyección intracarotidia de barbitúricos, en este caso, bueno, muchas veces se utiliza amital sódico, entonces se deprime uno de los dos lóbulos y se hacen unos test. Entonces, este trabajo lo que hizo es hacer un review de un montón de trabajos científicos que daban cuenta de la información de la correlación entre los test de WADA y los estudios previos funcionales. ¿Y qué es lo que se vio? Básicamente, bueno, esto es muy importante ver que las funciones asociadas al lenguaje están lateralizadas al hemisferio izquierdo en un 73, un 96% de los casos, pero a tener en cuenta que los pacientes con epilepsia, sin embargo, muchas veces el lenguaje está representado atípicamente. ¿Qué significa atípicamente? Bueno, está en el otro hemisferio, en el hemisferio derecho, o es bilateral. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que encontraron, básicamente, lo más importante, es que mostraron que en el 81% de los pacientes con dominancia izquierda se clasificaban correctamente, o sea, había una concordancia entre el test que se hacía de WADA y el estudio funcional. Pero fíjense que para todos los que, cuando había lenguaje atípico, en este punto siguiente, eh, el, la prueba de WADA consiguieron en un 94% cuando era lenguaje típico, en cambio, en un 51% nada más cuando era atípico. O sea, en los casos en los que, por ejemplo, uno podría tomar una decisión de utilizar funcional para analizar la dominancia del lenguaje, y cuando no está claro, recién ahí utilizar una técnica como es el test de WADA, que es mucho más invasivo. También se vio, bueno, tenemos otro ejemplo en el cual se vieron varios casos específicos en los que se hacía cirugías eh, guiadas por estudios funcionales previos. En este caso también se hacía tractografía, como podemos ver en las imágenes. Fíjense que tenemos la lesión aparece acá de color rosa,
pero también tenemos las activaciones funcionales, tenemos activaciones de Wernicke en este caso, porque debía ser un paradigma funcional del lenguaje, y también tenemos el tracto visual que pasa justamente muy cercano a la lesión. Lo que se detectó justamente es que ninguno de los pacientes presentó disfunción del habla postoperatoria, que eso es muy importante, preservar ese tipo de funcionalidades. En este otro trabajo, lo que se estudiaron son pacientes, por un lado, que tenían gliomas, o sea, 198 pacientes con glioma y 62 pacientes con glioblastomas, y se analizaron, obviamente, estos son estudios que se hacen a nivel temporal, cuando en un servicio se empiezan a utilizar los estudios funcionales, bueno, se fue para atrás, se vieron históricamente todos los estudios que no habían utilizado estudios funcionales y se los compararon con los siguientes. Es un estudio retrospectivo. Entonces, básicamente lo más importante son estos cuadraditos, para no demorar más. Lo que se vio es que la extensión de la resección tumoral en un 96% se pudo dar versus un 90% en el grupo control. El ratio, que es otra medida de la resección total, fue de un 70% versus 48%. Las funciones de lenguaje, que fueron medidas a los 6 meses, dieron un 87% versus un 79%, pero lo que más me interesa, que era como trabajo anterior, fíjense las nuevas afasias postquirúrgicas. Cuando se hacían estudios funcionales previos, fueron de 2% versus 35%. Y esto es una de las cosas más importantes, porque uno lo que busca justamente cuando realiza una neurocirugía, que el paciente quede lo mejor posible para que todo lo que sea la sobrevida y justamente en casos en los que el paciente se puede recuperar, no tenga estas afasias. Bueno, siguiendo con los 62 pacientes que estudiaron de glioblastomas, obviamente son tumores malignos, mucho más importantes, entonces tenemos un grupo menor, tenemos un grupo de 35, el grupo estudiado, y 27 el grupo control. Lo que se vio fueron que la sobrevida libre de enfermedad fueron 13 meses versus 7 meses en promedio, y la sobrevida general fueron de 20 meses versus 13, o sea, una mejora muy significativa. En este otro caso, me gustaría mencionar que en este estudio nada más se utilizó lo que es la tractografía y se midieron lo que se llama la escala de valoración funcional de Karnofsky, que básicamente, bueno, va de 0 a 100, 0 es la muerte y 100 es cuando el paciente está perfecto. Entonces, como pueden ver en este cuadro, lo que se vio es que el grupo control, que no había sido estudiado con la tractografía previo a la cirugía, fíjense, a los 6 meses, a los 3 y a los 2, fíjense que siempre los valores de este índice eran menores que en el caso de cuando el estudio se realizaba previo a la cirugía, el estudio de tractografía. Bueno, quería comentarles que todo este tipo de técnicas, o sea, tanto las técnicas de estudios funcionales como los estudios de tractografía que permiten una mejora, los realizamos en nuestra empresa, Pine. También se pueden pedir estudios de volumetría y espesor cortical, todo lo que es parcelación de la espina dorsal, segmentaciones de lesiones que aportan mucha información para casos de seguimiento, por ejemplo, de esclerosis múltiple, todo lo que es segmentación de tumores, que también se suma a la información de los estudios funcionales y la tractografía, y también en lo que es mediciones de cuantificación de cantidad de hierro en el hígado, y también volumetrías de distintos tipos, como por ejemplo volumetrías de hígado. Bueno, creo que ya estamos llegando a los 40 minutos. Les agradezco